A veces, el fuego que más duele no es el que consume las paredes, sino el que apaga la última chispa de esperanza en el corazón de una madre. Verónica lo perdió todo en una sola noche: su casa, sus recuerdos y, lo más desgarrador, la certeza de que su único hijo estaría ahí para ella. Pero el verdadero incendio no comenzó con llamas, sino con una puerta cerrada y una frase que nunca olvidaría. Mamá, entiéndelo, ya no podemos hacernos cargo de ti. Esta es la historia de una mujer de 63 años que, cuando el mundo decidió dejarla atrás, eligió no rendirse. Una historia de traición, silencio y una justicia que llega sin gritar, pero que lo cambia todo. Cuando vi cómo las llamas devoraban cada rincón de mi casa, solo pude pensar en una cosa: llegar hasta mi hijo. Gustavo era lo único que me quedaba desde que su padre falleció hace ya 3 años. Jamás imaginé que esa misma noche, empapada por la lluvia, con la maleta aún humeante y el pelo lleno de cenizas, escucharía las palabras que partirían mi alma en dos. Mamá. Elena dice que no puedes quedarte aquí. El tiempo se detuvo. La lluvia seguía, cayendo sobre mis hombros, pero yo ya no la sentía. El mismo hijo al que acuné durante noches enteras, al que bajé la fiebre con compresas húmedas y consolé tras cada pesadilla, ahora me cerraba la puerta en la cara, justo cuando más le necesitaba. ¿Cómo que no puedo quedarme, Gustavo? Mi casa ha quedado reducida a cenizas. No tengo a dónde ir. Entonces apareció Elena, con esa sonrisa tensa que conocía de sobra. Años fingiendo cordialidad en las cenas familiares, y por fin caía la máscara. Verónica, entiende, tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos hacernos cargo de ti ahora, hacerse cargo de mí, como si fuera un fardo, una molestia, como si los 35 años que dediqué a criar a ese hombre no significaran absolutamente nada. Pero dejadme que os cuente cómo acabé allí, porque esta historia no comenzó con el fuego. Comenzó muchos meses antes, cuando todo parecía aún en su sitio. Los domingos eran sagrados. La familia se reunía a las 2, como siempre, y yo llegaba puntual con mi pastel de 3 leches, el mismo que Gustavo devoraba desde niño con una sonrisa. La mesa, dispuesta con la vajilla que Elena eligió para su boda, blanca, con florecitas azules que jamás me gustaron, pero que aprendí a aceptar. Elena me saludaba con un beso helado en la mejilla. Hola, Verónica, qué bien que has venido. Pero sus ojos siempre contaban otra historia. Sus ojos me gritaban que estorbaba, que aquella casa que un día me recibió con calor ya no era mía, que mi presencia era una molestia cuidadosamente tolerada. Hasta que dejó de serlo. Gustavo aún me abrazaba con esa ternura templada de siempre, pero ya no era igual. Sus abrazos duraban menos, se deshacían rápido, como si tuviera prisa por soltarse. Sus sonrisas eran sombras de lo que fueron, forzadas, distantes, y cada vez que yo intentaba contarle algo, Elena encontraba la forma de interrumpir. Amor, ¿puedes venir allá a ayudarme en la cocina? Le decía justo cuando yo empezaba a hablarle de mi semana, o peor aún, Gustavo, tu madre habla demasiado. Creo que últimamente está un poco confundida. Confundida, esa palabra comenzó a colarse en las conversaciones como veneno. Elena la pronunciaba con una dulzura artificial, pero detrás se escondía un filo cruel. Cada vez que la decía, sentía que me desgarraba un poco más por dentro. Y lo peor era que Gustavo parecía tragarse cada sílaba, sin cuestionar nada. Debí haber sospechado cuando Elena empezó a hacer comentarios sobre mi casa. Verónica, ¿no crees que esa casa es muy grande para ti sola? Una mujer de tu edad podría caerse. Esas escaleras son peligrosas, lo decía con una sonrisa estudiada, con una supuesta preocupación que más bien olía a cálculo. Y Gustavo, mi hijo, asentía como si ella fuera una experta en geriatría. Nadie veía lo que yo sí. Querían sacarme de allí, de mi casa. La casa donde vi crecer a Gustavo, donde dormí junto al hombre de mi vida durante décadas, donde lloré su muerte abrazada al colchón vacío.
Mi refugio durante 40 años, pero para Elena, mi hogar era solo un impedimento, un obstáculo en su camino hacia no sé qué, comodidad, control, todo menos amor. El último domingo antes del incendio, algo cambió. Llegué con mi pastel, como siempre, pero al entrar noté que algo no encajaba. Había una mujer sentada en mi sitio habitual. Una rubia bien arreglada, con una sonrisa de anuncio publicitario. Verónica, te presento a Yolanda, una agente inmobiliaria. Le estaba comentando sobre tu situación, dijo Elena, como si aquello fuera normal. Mi situación, Yolanda me tendió la mano con un gesto profesional y una sonrisa demasiado ensayada. Encantada, Verónica. Elena me ha contado que estás pensando en vender tu casa. Qué decisión más sabia. A tu edad, es lo más razonable. Me quedé helada. Clavé los ojos en Elena. Ella me sonrió con esa paz cínica que solo tienen quienes ya han planeado todo a tus espaldas. Yo nunca dije que quería vender mi casa. Elena soltó una risa tensa, esa que siempre usaba cuando mentía. Ay, Verónica, ¿ya no te acuerdas? La semana pasada estabas preocupada por el mantenimiento, por las facturas. Mentira. Todo era mentira. Pero lo peor no fue eso. Fue ver a Gustavo ahí, a su lado, asintiendo. Como si mi memoria ya no valiera nada. Como si yo fuera una vieja desorientada a la que había que llevar de la mano, aunque fuera directo al abismo. Esa noche me fui de su casa con un nudo en el estómago y la garganta seca. Mientras conducía de regreso, el silencio del coche me abrazaba como un reproche. No podía dejar de oír la voz de Elena hablando de mí en tercera persona, como si no estuviera presente, como si ya no contara. Llegué a casa, me hice una infusión de manzanilla y me senté en mi sillón favorito, aquel donde había amamantado a Gustavo cuando era un bebé, donde le leí tantos cuentos que aún podía recitarlos de memoria, donde soñé con darle un futuro mejor. Ese sillón era mi trinchera, mi refugio. Desde allí había diseñado cada cumpleaños, cada nochebuena, cada sorpresa con la esperanza de ver a mi familia feliz. El aire olía a gardenias, a las flores de mi jardín que entraban por la ventana abierta, como un último abrazo del hogar que tanto amaba. Todo estaba en su sitio. Las fotos en la repisa, los libros ordenados por colores y años, la manta que tejí el invierno pasado mientras escuchaba la radio. Toda mi vida estaba contenida entre esas paredes, y Elena quería que la vendiera como si fuera una silla vieja con una pata rota. Esa madrugada, el olor a humo me despertó. Era tan intenso, tan real, que me incorporé de golpe con el corazón en un puño. Al principio pensé que era un sueño, uno de esos extraños desde que me quedé viuda. Pero no, el resplandor anaranjado en la pared no mentía. Me levanté temblando. El suelo frío bajo los pies, el pasillo envuelto en un humo gris espeso que me rascaba la garganta y me nublaba la vista. Las llamas venían del salón, justo donde unas horas antes yo había estado sentada con mi taza de manzanilla, reviviendo las mentiras de Elena. Corrí hacia el armario y saqué la maleta de mi luna de miel. Aún olía a lavanda y sal marina. Con manos temblorosas metí lo primero que pude. Algunas fotos, documentos importantes, algo de ropa. Nada tenía sentido. Todo se sentía a contrarreloj. El humo se volvía más denso, más cruel. Bajé las escaleras a tientas, aferrándome al pasamanos, tosiendo con los ojos llenos de lágrimas. No supe si eran por el fuego o por la tristeza de estar huyendo, una vez más, sola, de todo lo que amaba. Mi salón, mi cocina, mis cortinas, mis libros. Todo se estaba convirtiendo en cenizas. 40 años de vida desapareciendo ante mis ojos. Recuerdos, risas, lágrimas, celebraciones, ausencias. Todo reducido a un humo espeso y cruel. Salí tambaleándome a la calle justo cuando llegaron los bomberos. Me quedé allí, inmóvil, descalza sobre el asfalto frío, viendo cómo las llamas devoraban lo que fue mi vida entera. Algunos vecinos,
Se acercaron con mantas, con gestos de consuelo, con miradas tristes. Pero yo no oía nada. Solo tenía un pensamiento clavado como un clavo en el pecho. Necesito ir con mi hijo. Alejandra, mi vecina de toda la vida, me prestó su coche sin pensárselo 2 veces. Me miró con los ojos húmedos y voz temblorosa. Verónica, ¿estás segura de que no quieres que te acompañe? Negué con una sonrisa rota. No, gracias, Ale. Gustavo se va a preocupar mucho cuando sepa lo que ha pasado. Necesito estar con él. Qué ingenua fui. Pensé que mi hijo correría a abrazarme, que Elena comprendería que era una emergencia, que, como toda la vida me enseñaron, la familia se une en los momentos duros. Pero no sabía que Elena tenía otros planes, planes donde yo ya no figuraba. Llegué a su casa cerca de las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas y desde fuera se escuchaba el murmullo de la televisión. Toqué el timbre con el corazón en la garganta y la maleta aún empapada por el agua de los bomberos. Gustavo abrió la puerta, pero su cara no era la que yo esperaba. «Mamá, ¿qué haces aquí a estas horas?» «Hijo, mi casa se ha quemado. No tengo a dónde ir». Antes de que pudiera decir más, Elena apareció, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Llevaba ese camisón de seda rosa que siempre me pareció excesivo para estar por casa. El pelo recogido con esmero, ni un mechón fuera de sitio. No tenía pinta de estar a punto de dormir. ¿Se ha quemado? ¿Y cómo ha pasado? ¿Eso?, preguntó con voz plana, pero algo en su tono me heló la sangre. No había sorpresa. No había compasión. Ni siquiera curiosidad real. Era una reacción estudiada, como si ya lo supiera, como si no le importara o como si de alguna forma lo hubiese estado esperando. Me desperté por el olor a humo y al bajar, toda la planta baja ya era un infierno. Las llamas devoraban mis recuerdos mientras yo corría con lo poco que pude salvar. Pero lo que aún me quema por dentro no son esas llamas, sino la mirada que se cruzaron Elena y Gustavo cuando les conté lo sucedido. En aquel momento no supe interpretarla. Pensé que era nerviosismo, desconcierto. Ahora sé lo que era. Era la mirada de 2 personas que comparten un secreto. Bueno, pero puedo quedarme esta noche, ¿verdad? Mañana buscaré un hotel mientras hablo con el seguro, dije, intentando sonar firme, aunque por dentro solo quería llorar. Fue entonces cuando Elena pronunció esas palabras que me rompieron el alma en pedazos. Verónica, entiende, tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos hacernos cargo de ti ahora. Y Gustavo no dijo nada. Mi hijo, el hombre que creció abrazado a mi pecho, que se dormía en mi regazo cuando tenía pesadillas, se quedó callado, mientras su esposa me cerraba la puerta en el peor momento de mi vida. Pero hijo, solo por esta noche, mi casa se ha reducido a cenizas. Mamá, ya sabes cómo está todo. Elena está muy estresada con el trabajo. Quizás podrías llamar a Lisa a alguna amiga o buscar un hotel. Un hotel. Mi propio hijo prefería que durmiera en un hotel antes que en el sofá de su casa. Y ahí estaba ella, Elena, sonriendo por detrás, con esa expresión triunfal de quien sabe que ha ganado. Además, Verónica, tal vez esto sea una señal. Ya era hora de que hicieras algunos cambios en tu vida. Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. Una señal, como si perderlo todo fuera una bendición, como si las llamas que arrasaron mi vida fueran una especie de favor disfrazado. Me quedé inmóvil en el umbral, mientras la lluvia empezaba a caer. Vi cómo la puerta se cerraba lentamente y escuché el sonido del cerrojo, como si mi propio hijo me estuviera echando de su mundo. La lluvia empapaba mi pelo, mi ropa, mi maleta. Pero por dentro, algo mucho más profundo también se estaba empapando. Mi fe en la familia. Mi confianza en el amor incondicional. Mi creencia de que la sangre une por encima de todo. Caminé en silencio hasta el coche de Alejandra.
Me senté al volante sin encenderlo. Solo necesitaba respirar. Necesitaba entender en qué momento se rompió todo. Mi casa estaba hecha cenizas, sí, pero lo más doloroso no eran las paredes carbonizadas. Era ese instante en que entendí que yo ya no tenía un lugar en la vida de mi hijo, y entonces lo recordé. La conversación del domingo anterior, el recuerdo volvió con una claridad aterradora. Elena hablando con aquella agente inmobiliaria, Elena diciendo que yo estaba preocupada por el mantenimiento, por las cuentas, cuando nunca dije nada. Elena planeando mi vida como si yo no tuviera voz, como si ya no importara. Y entonces, como una semilla envenenada, una idea horrible empezó a crecer en mi cabeza. La rechacé de inmediato, intentando convencerme de que era absurda, cruel, impensable, pero no se fue. Se quedó ahí, latente. ¿Y si el incendio no había sido un accidente? Aquella noche no dormí en un hotel. Dormí en el coche de Alejandra, estacionado frente a un hostal modesto que no podía pagar. Me abracé a mí misma bajo una manta fina, temblando de frío y miedo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las llamas, pero también veía otra cosa. La cara de Elena cuando le conté lo del incendio, y en sus ojos no había horror. Había algo mucho peor, satisfacción. A las 6 de la mañana, Alejandra me encontró encogida en el asiento del copiloto. «Verónica, ¿qué haces aquí?» «Pensé que te habías quedado con Gustavo». No pude decirle la verdad. No, aún. Era demasiado vergonzoso admitir que mi propio hijo me había cerrado la puerta. Elena está pasando por una época difícil. No quise molestar. No quería ser una carga. Mentí, con una sonrisa que se deshacía por dentro. Alejandra, con esa dulzura que solo tienen las amigas verdaderas, no me presionó. Me llevó a su casa, me preparó un café con leche como los que me hacía mi madre cuando era niña y tenía pesadillas. Pero esta pesadilla era real y no había forma de despertar. «Quédate aquí el tiempo que necesites, Verónica. Mi casa es tu casa», me dijo, alcanzándome una toalla limpia. La abracé sin decir palabra, pero por dentro sabía que no podía quedarme mucho. Alejandra era viuda como yo. Vivía con lo justo, con su pensión. Ya tenía bastante con sus propias batallas. Después del desayuno llamé a la aseguradora. La llamada fue como recibir una paliza en cámara lenta. El agente me explicó, con una amabilidad impostada, que habría que iniciar una investigación, peritajes, informes, documentos, muchos de los cuales probablemente habían ardido con el fuego. «Señora Verónica, estos procesos llevan su tiempo. Podrían pasar meses antes de ver alguna compensación. Meses. Yo no tenía meses. Apenas tenía unos pocos ahorros que con mucha suerte me durarían unas semanas. Y eso si contaba cada euro como si fuera oro». Esa misma tarde, decidí volver a lo que quedaba de mi casa. Necesitaba enfrentar los escombros, buscar algo entre las cenizas, algún papel, alguna foto, algún fragmento de vida. Pero cuando llegué, lo que encontré me congeló la sangre. Elena estaba allí, sola, de pie entre los restos calcinados. Estaba allí, de pie sobre los restos calcinados de mi hogar, hablando por teléfono como si nada. Llevaba unos vaqueros y una blusa blanca impecable, como si fuera un martes cualquiera, como si no estuviera caminando sobre las cenizas de mi vida entera. Me agaché tras el coche de Alejandra. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera más que las sirenas de los bomberos del día anterior. Contuve el aliento e intenté escuchar. «Sí, se quemó por completo», decía Elena con un tono frío, casi alegre. «No, ella está bien, pero claramente ya no puede seguir viviendo sola». «Exacto. Ahora tendrá que tomar decisiones más sensatas sobre su futuro». Mi estómago se cerró. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de mi dignidad. Elena no parecía preocupada. No parecía afectada. Parecía satisfecha. «El seguro tardará meses y no tiene dónde quedarse. Va a tener que vender el terreno rápido, aunque sea por menos de lo que vale. Sí, yo puedo encargarme de todo. Al fin y al cabo, Gustavo es su único hijo». No podía respirar.
Estaba hablando de vender mi terreno, mi vida, y lo hacía con la naturalidad de quien remata una silla rota. Colgó el teléfono y se quedó un instante en silencio mirando alrededor, y entonces vi su cara. No había pena, no había compasión, había triunfo. Elena parecía alguien que acababa de ganar la lotería. Se acercó al que fue mi jardín y, sin el más mínimo respeto, pateó unos ladrillos chamuscados con la punta de su zapato. Luego, sacó el móvil otra vez y comenzó a tomar fotos. ¿Para qué quería imágenes de mi desgracia? ¿Para el seguro? ¿Para sus planes? ¿Para cerrar la venta? Esperé hasta que se marchó. Solo entonces me atreví a acercarme. El olor a humo seguía allí, denso y áspero, pero había otro olor. Un olor químico, a algo que no pertenecía a esa casa. Avancé entre los restos hasta llegar a lo que fue mi cocina. El frigorífico se había derretido por completo. La encimera era una placa negra, la estufa, un amasijo de hierro fundido. Y entonces lo vi. En el suelo, cerca de donde solía estar mi mesa del desayuno, vidrios rotos, no de ventana, vidrios gruesos, verdosos, con bordes redondeados. Me quedé helada. Eran de una botella de disolvente Dos Thinner, el mismo que usaba mi difunto esposo cuando pintaba las rejas del jardín. Lo reconocí al instante, pero yo no tenía thinner en casa. Nunca había tenido productos inflamables en mi cocina. Nunca. Alguien había estado en mi casa aquella noche. Alguien había dejado esa botella ahí. Alguien había provocado el incendio que redujo mi vida a cenizas. Me temblaban las manos mientras recogía uno de los fragmentos. De vidrio, era grueso, cortante, y sobre todo era prueba. Prueba de que todo aquello no había sido un accidente. Mi casa no se quemó sola. Alguien la quemó a propósito, pero ¿quién y por qué? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi cabeza como una pesadilla lúcida. Elena durante meses, repitiendo que mi casa era demasiado grande para mí. Elena trayéndome, sin que yo lo pidiera, a una agente inmobiliaria. Elena fingiendo preocupación por mi confusión mental, cuando yo jamás había mostrado señal alguna de deterioro, y ahora allí estaba, caminando entre los restos de mi vida como si todo esto fuera suyo. Era un plan. Todo había sido un plan, una estrategia para sacarme de mi hogar, para quitarme la independencia, para obligarme a depender de ellos. Y cuando el plan no avanzó con la velocidad que esperaban, decidieron acelerar las cosas. Quemaron mi casa, mi propio hijo, Gustavo, mi niño, el que se dormía abrazado a mi cuello, el que me llamaba mamita con la voz rota cuando tenía fiebre. Él había estado de acuerdo, él había elegido a Elena. Me dejé caer sobre los escombros con los dedos cubiertos de ceniza, y por primera vez en 3 días lloré de verdad. Lloré por mi casa, por cada objeto perdido, por cada foto carbonizada, por cada carta quemada, pero, sobre todo, lloré por la traición más grande de mi vida, y mientras las lágrimas rodaban, algo nuevo comenzó a gestarse dentro de mí. No era tristeza, no era dolor, era otra cosa, más fría, más pura. Era rabia, y descubrí que la rabia puede ser el combustible más poderoso del mundo. A las 4 de la madrugada me despertó, pero ya no era esa rabia ardiente y ciega. No, era una rabia distinta, fría, silenciosa, circulando por mis venas como una brújula. Me levanté del sofá de Alejandra sin hacer ruido. Fui a la cocina y puse agua a hervir. Me senté frente a una taza de té, con las manos firmes por primera vez desde la noche del incendio. Necesitaba pensar, necesitaba planear. Gustavo y Elena creían que me habían vencido, que era una anciana indefensa, sin fuerza, sin recursos, sin opciones, pero se equivocaban. Y estaban a punto de descubrirlo. Tenía algo que ellos no sabían que tenía, una carta que había guardado en secreto durante años. Mi marido solía decirme que en la vida siempre hay
que guardar un as bajo la manga por si todo se derrumba. Y yo sin saberlo, lo había hecho, Eduardo. Hacía 5 años que no hablaba con él, pero sabía que seguía en la misma ciudad. Había sido mi jefe durante 15 años en la asesoría contable donde trabajé antes de casarme, pero fue mucho más que eso. Fue mi mentor, mi amigo, y quizá algo más. Algo que nunca llegó a ser porque los dos fuimos siempre personas decentes, leales, a nuestras familias, a nuestras decisiones, a los silencios que también dicen mucho. Cuando falleció mi marido, Eduardo vino al funeral, me abrazó con una ternura contenida, me dio su tarjeta personal y me dijo, con esa voz grave que siempre me tranquilizaba: Verónica, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas, no importa cuándo. Nunca lo llamé el orgullo, ese orgullo que ahora, sentada en una cocina ajena a las 4 de la madrugada, me parecía un lujo inútil. Ya no me quedaba espacio para el orgullo, solo para la verdad. Para los actos, a las 8, cuando Alejandra se despertó, yo ya tenía un plan. Alejandra, le dije con voz serena, necesito pedirte un favor, uno grande. Lo que necesites, Verónica. Ya sabes que puedes contar conmigo. Quiero que llames a Gustavo, que le digas que me encontraste muy mal, que no he dormido, que he pasado la noche llorando. Dile que crees que estoy en shock por lo del incendio. Alejandra me miró con el ceño fruncido. ¿Pero estás bien? Si necesitas ir al médico. Estoy mejor de lo que he estado en años, respondí con una media sonrisa, pero necesito que Elena y Gustavo crean que estoy rota, que estoy perdida, desesperada. ¿Puedes hacerlo por mí? Alejandra asintió, aunque en sus ojos vi la duda. No entendía del todo, pero confió, como lo había hecho siempre. Mientras ella hacía la llamada, yo me preparé para la conversación más importante de mi vida. Saqué del fondo de mi bolso un papel arrugado, amarillento, con una caligrafía clara y firme: Eduardo, número personal. Mis dedos temblaron al marcar, pero no por miedo, era otra cosa, era anticipación. El teléfono sonó una vez, 2.3, y entonces una voz familiar, profunda, envolvente, contestó al otro lado. Dígame. Su voz era exactamente como la recordaba. Grave, pausada, con ese leve acento extranjero que nunca llegó a perder del todo. ¿Eduardo? ¿Sí? Soy Verónica. Hubo un silencio al otro lado, no un silencio incómodo, sino el de alguien que está procesando una sorpresa y sonriendo. Verónica, después de tanto tiempo, ¿cómo estás? He estado mejor, Eduardo. Necesito hablar contigo. Es urgente. No preguntó nada más. No pidió explicaciones. No hubo vacilación. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Esa frase tan sencilla me recordó por qué Eduardo siempre había tenido un lugar tan especial en mi vida. Porque nunca pedía razones. Porque si yo lo necesitaba, él simplemente estaba. Quedamos en vernos en un café discreto del centro, uno de esos lugares tranquilos donde nadie hace demasiadas preguntas. Mientras me vestía con la ropa más decente que me quedaba, Alejandra volvió de hacer la llamada. Su expresión era extraña, mezcla de desconcierto y rabia contenida. Verónica, he hablado con Gustavo. Le conté todo. Le dije que estabas muy mal, que habías pasado la noche en vela, que necesitabas apoyo. ¿Y qué ha dicho? Dijo que Elena ha consultado con un psicólogo, que según él, es normal que las personas mayores reaccionen así después de un trauma, que lo mejor es dejarte procesar unos días por tu cuenta. Un psicólogo, Elena ya estaba construyendo un diagnóstico para mí, sin consultarme, sin conocerme, sin querer hacerlo. ¿Algo más? Sí. Dijo que si necesitas algo urgente que les llames, pero que por ahora es mejor no molestarles, porque Elena está ocupada ayudándote con los trámites del seguro. Elena ayudándome. Con algo que ni siquiera me ha preguntado. La misma Elena que ayer caminaba entre los restos de mi casa, haciendo planes para venderla sin mi permiso. Miré a Alejandra con el corazón en un puño.
Gracias. Gracias por ser una amiga de verdad. El café estaba casi vacío cuando llegué. Apenas un par de mesas ocupadas y un camarero aburrido leyendo detrás de la barra. Y allí estaba él, sentado al fondo, leyendo el periódico, como si el tiempo no le hubiera rozado. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. Seguía siendo el mismo hombre elegante que yo recordaba, aunque ahora su pelo era completamente blanco y las arrugas alrededor de los ojos le daban un aire más sereno, más sabio. Me abrazó como si no hubieran pasado 5 años, como si fuéramos 2 viejos amigos que se vieron la semana pasada. Te veo preciosa, Verónica, como siempre. Los años te han tratado bien, me dijo con esa media sonrisa que siempre tuvo. Sabía que era mentira, claro. Después de 3 días durmiendo en sofás ajenos, con el alma hecha trizas y la mirada cansada de tanto llorar, yo sabía perfectamente que no me veía bien. Pero Eduardo siempre fue un caballero, uno de los pocos que aún quedan. Nos sentamos. Pedimos café. Y él, como si nada hubiera cambiado, me miró sin prisas, sin urgencias, dándome el tiempo que necesitaba para juntar las palabras. Esperó en silencio, como solo saben esperar los que de verdad están contigo. Eduardo, mi casa se quemó hace 3 días. Dios mío, lo siento muchísimo. ¿Estás bien? ¿Tienes dónde quedarte? Estoy bien, físicamente, pero hay algo más. Creo que el incendio no fue un accidente. Entonces le conté todo. Todo le hablé de Elena, de sus insinuaciones, de sus planes, de su fingida preocupación. Le conté cómo me presentó a una agente inmobiliaria sin preguntarme, cómo empezó a decir que tenía lagunas mentales que no existían, cómo la noche del incendio mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Le hablé de los cristales rotos entre los escombros, del tiner, del olor extraño, de la certeza que me estaba devorando desde dentro. Eduardo me escuchó sin decir ni una palabra, sin interrumpir, sin parpadear. Con esa atención limpia y total que tan pocos hombres saben dar. Cuando terminé, se quedó un instante en silencio, un silencio profundo, no incómodo, un silencio que pensaba. Verónica, ¿estás completamente segura de lo que me estás contando? Más segura que nunca en mi vida, él asintió despacio. Luego levantó la mirada y me dijo, entonces tenemos que actuar, y tenemos que hacerlo rápido, e inteligentemente tenemos todo en no. Dijo, tienes que actuar. Dijo tenemos. Eduardo se estaba poniendo a mi lado, después de 5 años sin vernos, después de una llamada, sin condiciones, sin preguntas. ¿Qué propones? Primero, necesitamos pruebas. Segundo, protegerte. Y tercero, asegurar tu futuro, para que nunca más dependas de quien no te valora. Sacó el móvil y empezó a hacer llamadas. En 20 minutos ya había contactado a un investigador privado, a un abogado especializado en fraudes familiares y a un contable forense. Eduardo, todo esto debe costar una fortuna. Yo no puedo, me interrumpió con firmeza. Me tomó la mano, como quien sujeta a alguien que está a punto de caer. Verónica, hace 5 años, cuando murió tu marido, quise ayudarte, pero sabía que no lo ibas a permitir. Hoy me estás dando algo más grande que una llamada. Me estás dando la oportunidad de hacer lo que siempre quise hacer. Cuidarte. Sus palabras me llegaron al alma, de una forma que no esperaba. Eduardo no me miraba como una carga, no como una mujer rota. Me veía como siempre fui, capaz, íntegra, fuerte. Solo que ahora necesitaba un aliado en una batalla desigual. Verónica, dijo de pronto con esa voz serena suya. Hay algo más. Algo que necesito decirte. ¿Qué? Durante todos estos años, nunca he dejado de pensar en ti. Sus palabras quedaron suspendidas, en el aire, como una confesión callada durante décadas, como algo que por fin se atrevía a salir a la luz, sin urgencias, sin expectativas, solo verdad. No era una declaración romántica desesperada, no era un intento de aprovechar mi momento de vulnerabilidad.
Era un hombre diciendo la verdad más limpia y más contenida de su vida. Eduardo. Susurré, con la voz apenas temblando, pero él levantó la mano con delicadeza. No hace falta que digas nada ahora. Solo quiero que sepas esto. No estás sola, y nunca más volverás a estarlo, si no quieres. Aquella tarde, Eduardo me llevó a su casa. No era ostentosa, no era fría ni lujosa, era un hogar. Cálido, humano, cuidado. Desde la colocación perfecta de los libros en las estanterías hasta las macetas con lavanda en los alféizares, todo hablaba de paz, un contraste brutal con el caos en el que yo había estado viviendo. «Tienes una habitación aquí por todo el tiempo que la necesites», me dijo, guiándome hacia un cuarto luminoso con vistas al jardín trasero. «Y no es caridad, Verónica, es amistad, es lo que hace la gente que se quiere». Aquella noche, por primera vez desde el incendio, dormí, no porque mis problemas se hubieran esfumado, sino porque, por fin, tenía algo que no había tenido en días, un plan, y alguien en quien confiar. Al amanecer siguiente, comenzó nuestra pequeña operación secreta. El investigador privado que Eduardo había contratado se llamaba Rafael, un hombre serio, de unos 50 años, con el rostro curtido y la mirada afilada. Había trabajado para compañías de seguros durante décadas. Sabía leer entre líneas, sabía cuando alguien mentía y, sobre todo, sabía encontrar la verdad, aunque la escondieran bajo escombros. «Señora Verónica», dijo Rafael con la seriedad de quien ha visto demasiadas verdades feas, «vamos a necesitar que me lo cuente todo otra vez, pero esta vez quiero detalles, fechas, horas, nombres, quién estaba presente en cada conversación». Durante casi 3 horas, Rafael me hizo preguntas que jamás se me habrían ocurrido. ¿Quién sabía que vivía sola? ¿Quién tenía copia de mis llaves? ¿Habían estado en mi casa sin mí recientemente? Y entonces llegó la pregunta que me hizo detenerme. ¿Gustavo tiene problemas económicos? Me quedé en silencio. Nunca me había pedido dinero directamente. Pero, ahora que lo pensaba, Elena sí. Bueno, no lo pedía como tal, pero soltaba frases cargadas de intención. «Ojalá pudiéramos reformar la cocina, pero ya sabes cómo está la cosa. Gustavo trabaja muchísimo, pero parece que el dinero nunca alcanza». Levanté la mirada. «Rafael, creo que sí. Creo que pueden tener problemas de dinero. Elena siempre ha querido más de lo que tenía». «Eso nos da motivo», respondió él con frialdad profesional. «Ahora necesitamos oportunidad y método». Eduardo, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, por fin habló. «¿Qué necesitamos para demostrar que fue provocado? Que los bomberos abran una segunda investigación. Y mientras tanto, vigilar a Elena y Gustavo, ver qué hacen ahora que creen que han ganado». Mientras Rafael se encargaba de la vía oficial, Eduardo y yo nos centramos en la parte más delicada del plan, hacerles creer a Elena y Gustavo que yo estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. Llamé a Alejandra. «Necesito que llames otra vez a Gustavo. Dile que estoy muy mal, que no paro de llorar, que me veo obligada a ingresar en una residencia porque no tengo dinero ni para alquilar una habitación». «Verónica, ¿pero por qué quieres que les diga eso?» «Porque necesito que crean que estoy acabada. Confía en mí. La estrategia funcionó mejor de lo que esperábamos». Esa misma tarde, Gustavo me llamó, la primera vez que hablaba conmigo directamente desde el incendio. «Mamá, Alejandra me ha contado que estás fatal. Elena y yo hemos estado hablando y creemos que podemos ayudarte». «¿De verdad, hijo?», dije, poniendo en mi voz toda la desesperación que pude fingir. «No sé qué hacer, no tengo dinero. El seguro va a tardar meses». «Tranquila, mamá. Elena ha encontrado una solución». Y entonces lo dijo, con la voz más tranquila del mundo, con la seguridad del que cree que está haciendo lo correcto. «Es un sitio muy bonito, una residencia, para personas de tu edad. Tienen enfermeras, actividades. Está todo muy bien organizado. Es como una comunidad, pero cómoda, un asilo». Mi hijo me estaba proponiendo meterme en un asilo. Elena había encontrado un asilo para mí,
un lugar donde encerrarme mientras ella se quedaba con mi terreno, mis recuerdos, mi libertad. Pero, hijo, yo no quiero ir a un asilo, le dije con la voz quebrada. Yo quiero reconstruir mi casa. Mamá, sé realista. Con tu edad no puedes vivir sola. Y reconstruir va a costar una fortuna que tú no tienes, una fortuna que yo no tengo. Lo dijo como si conociera al dedillo mis finanzas, como si las hubiera revisado, como si alguien, llámese Elena, le hubiese contado exactamente cuánto dinero tengo. Elena dice que puede ayudarte con todo, añadió sin pudor. Los trámites del seguro, vender el terreno, buscarte el mejor centro, un sitio digno, bonito. Elena tomando decisiones sobre mi vida, Elena vendiendo lo que es mío, Elena eligiendo dónde iba a pasar el resto de mis días, Elena controlando mi final. No sé, Gustavo, es demasiado para asimilar. Lo entiendo, mamá. Pero piénsalo, habla con Elena mañana. Tiene muchas ideas que te pueden ayudar. Cuando colgué, Eduardo me miraba con una expresión que no le conocía, asco, rabia, dolor. ¿Lo has oído todo? Suficiente, dijo con frialdad. Verónica, tu hijo y su esposa no solo quemaron tu casa, están planeando robarte lo poco que te queda y encerrarte para que no puedas impedirlo. Esa noche nos sentamos en su jardín, abrimos una botella de vino, Pini. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que había olvidado. Calma. Propósito, control. Eduardo, ¿por qué estás haciendo esto por mí, de verdad? ¿Por qué? Se quedó en silencio, mirando hacia el cielo donde apenas se adivinaban las estrellas entre las luces de la ciudad. Cuando trabajabas conmigo, comenzó, siempre admiré tu inteligencia, tu temple, pero también admiré tu bondad. Siempre veías lo mejor de la gente. Cuando te casaste pensé que habías elegido bien, que ese hombre iba a valorarte como merecías. Lo hizo, susurré. Me valoró, pero cuando murió, me rompí por dentro. Y ahora, continuó Eduardo, me duele verte rodeada de gente que se aprovecha de esa misma bondad. En la oscuridad me tomó la mano, con delicadeza, con verdad. Verónica, tengo 70 años, he construido una empresa, he ganado más dinero del que jamás podré gastar, pero nunca me casé. Le miré, negué con la cabeza, pero en el fondo ya intuía la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque nunca encontré a nadie que me hiciera sentir lo que tú me hiciste sentir durante aquellos años. Y ahora, el destino me da una segunda oportunidad. Sus palabras me envolvieron como un abrigo en pleno invierno. Me llenaron de calor, pero también de algo más fuerte. Determinación. Elena y Gustavo habían cometido un error fatal. Me subestimaron. Pensaron que era una viuda pobre, rota, sin recursos, pero estaban a punto de descubrir que se habían metido con la mujer equivocada. La reunión con Elena estaba programada para el día siguiente, en una cafetería discreta, no muy lejos de lo que alguna vez fue mi hogar. Llegué antes de la hora, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería observarla. Ver cómo se comportaba cuando creía que tenía el control absoluto. La vi llegar al Dixons a poco rato, en su coche nuevo, un modelo que desde luego costaba bastante más de lo que Gustavo ganaba en su trabajo. Se bajó del vehículo con una carpeta gruesa bajo el brazo y esa sonrisa ensayada que conocía de memoria. Esa sonrisa que pretendía ser cálida, pero que siempre olía a cálculo. Vestía de negro, probablemente para parecer seria, sobria, como si fuera una nuera ejemplar, preocupada por el bienestar de su suegra. Verónica, te veo mejor, dijo al sentarse frente a mí. Alejandra, me contó que habías estado muy mal. He tenido días mejores, respondí con voz cansada, la que ella esperaba que tuviera. Elena abrió su carpeta con movimientos precisos, casi teatrales, como una ejecutiva que está a punto de cerrar una venta. Había papeles, fotos de mi casa calcinada, folletos de residencias para mayores y algo más. Un documento legal, parcialmente cumplimentado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. He estado trabajando mucho para ayudarte, dijo,
como si fuera una santa. Primero hablé con 3 residencias diferentes. Esta es la que más me convenció. Me mostró un folleto a todo color, ancianos sonrientes, jugando a las cartas, haciendo ejercicios suaves bajo el sol. Se llama Atardecer Dorado. Tienen un programa integral, comidas equilibradas, actividades, atención médica 24 horas, una prisión disfrazada de paraíso, eso era. Se ve muy institucional, dije sin mirarla directamente. Ay, no, nada que ver. Es moderno, acogedor, muy cómodo, y lo mejor, no tienes que preocuparte por nada. Ellos se encargan de todo, incluido, imaginé, impedirme salir cuando quisiera, silenciarme si intentaba reclamar. ¿Y cómo voy a pagar algo así? Tiene pinta de costar un dineral. Elena sonrió. La sonrisa de quien ha estado esperando que hagas justo esa pregunta. Ahí es donde entra la segunda parte de mi plan. Verónica, tu terreno. Vale muchísimo dinero, mucho más de lo que te imaginas. Sacó entonces unas fotografías aéreas de mi terreno, cuidadosamente plastificadas, junto con varios documentos que parecían tasaciones inmobiliarias. Con la venta del terreno podrías pagar la residencia el resto de tu vida, y aún te sobraría para tus gastos personales. ¿Ya has averiguado cuánto vale? Pregunté como si no lo supiera. Sí, respondió con rapidez. Yolanda, la agente que conociste, ha hecho una evaluación. Lo ha tasado en casi 2 millones de pesos. 2 millones, mucho dinero sin duda. Pero no el doble de lo que yo sabía que valía realmente. Mi terreno estaba en una zona en pleno desarrollo urbano, y Elena, por supuesto, lo sabía. Elena, eso me parece muy por debajo para un terreno tan grande y en esa ubicación. Verónica, tienes que ser realista. El solar ahora mismo está lleno de escombros, necesita limpieza. Y además hay ciertos problemillas con los documentos. Yolanda dice que es un precio justo, dadas las circunstancias. ¿Qué? Conveniente. Ya tenía identificados los obstáculos legales que justificarían mal vender. Problemas que curiosamente solo ella conocía. ¿Y quién va a comprarlo? Yolanda ya tiene un cliente interesado, una constructora. Quieren levantar un conjunto de viviendas. Les encaja perfectamente. Todo estaba milimétricamente planeado. Había comprador, había precio, había nueva casa para mí, había papeleo. Avanzado. Elena, esto es mucho para asimilar. ¿Puedo pensarlo unos días? Por supuesto, respondió con esa falsa dulzura. Pero no tardes mucho. El cliente de Yolanda tiene otras opciones sobre la mesa. Y la residencia también tiene lista de espera. La presión del tiempo. La táctica más antigua del manual de manipuladores, no forzar decisiones bajo amenaza de perder la oportunidad. Entonces, con todo perfectamente ensayado, sacó el documento que había visto al principio. Mientras lo piensas, Gustavo y yo preparamos esto para facilitarte las cosas. Un poder notarial, un documento que les daba control legal total sobre mis decisiones financieras. Eso solo para ayudarte con los trámites. Verónica, ya sabes cómo es todo esto. Burocracia, formularios, colas interminables. Te van a pedir 1000 papeles. Tendrás que ir de oficina en oficina y así, añadió. Gustavo y yo podríamos encargarnos de todo mientras tú te recuperas del trauma, mientras yo me recupero del trauma. Como si fuera una mujer mentalmente incapacitada, como si ya no tuviera derecho ni a firmar mi nombre. No lo sé, Elena. Nunca he firmado algo así. Es completamente normal, Verónica. Muchas personas de tu edad lo hacen. Es solo por tu propio bien, por tu propio bien. 4 palabras que se convierten en puñales cuando vienen de alguien que no te quiere. Déjame llevármelo para leerlo con calma. Claro, claro. Pero recuerda que el notario solo está disponible esta semana. Después se va de vacaciones un mes entero. Más presión, más prisa, más manipulación. Al finalizar la reunión, Elena se levantó y me dio un abrazo. Frío, fingido, un abrazo que sintió como si una serpiente se enroscara a mi espalda. Verónica, sé que esto es duro, pero verás que es lo mejor para ti. Vas a estar bien cuidada, sin preocupaciones. Sin preocupaciones, claro.
porque no iba a tener ningún control sobre nada. Esa tarde, ya en casa de Eduardo, extendí sobre su mesa todos los papeles que Elena me había dado. Él los revisó con la atención minuciosa de quien ha negociado contratos empresariales durante toda su vida. Verónica, esto es peor de lo que imaginábamos. ¿Qué has encontrado? Para empezar, la tasación del terreno está completamente manipulada. Tu propiedad vale al menos 4 millones de pesos, no 2. Es una estafa legalizada. Y la residencia esa que te han ofrecido, añadió, cuesta exactamente lo que te darían por el terreno. Ni un euro más. No te va a quedar nada. Tragué saliva. ¿Y el poder notarial? Es lo más peligroso. Con este documento, Elena puede vender tu terreno, mover tus cuentas bancarias y hasta tomar decisiones médicas en tu nombre. Te convierte legalmente en su pupila, en alguien que no tiene capacidad para decidir por sí misma. Eduardo me mostró cada cláusula con precisión quirúrgica. Letra pequeña, lenguaje técnico, frases ambiguas que escondían un control absoluto. ¿Y si no firmo? Eduardo frunció el ceño. Cogió uno de los folletos de la residencia y me lo pasó. Aquí es donde entra la parte más siniestra de su plan, me señaló, un apartado específico en la parte inferior del folleto. Leí esto, Verónica. Bajé la mirada y sentí cómo el estómago se me cerraba. En la letra pequeña, en la parte trasera del folleto, había una sección casi imperceptible, residencias, para personas con capacidades cognitivas limitadas. Eduardo lo dijo con voz baja, pero firme. Elena está preparando el terreno para declararte incapacitada. Si te niegas a firmar, probablemente alegará que estás confundida, que el trauma del incendio ha afectado tu juicio. Tiene ya el respaldo del psicólogo que consultó y seguro encontrará algún que otro testigo dispuesto a decir que has estado actuando raro. ¿Puede hacer eso? Sí, asintió con gravedad. Puede solicitar una evaluación de competencia mental. Era el plan perfecto. Si cooperaba, Elena se quedaba con todo legalmente. Si me resistía, me declaraban incapacitada y se quedaba con todo igualmente. Pero cometió un error. Me subestimó. Creyó que seguía siendo la misma mujer dócil de hace años. La suegra que asentía en silencio durante las cenas. La viuda, cansada, que no entendía de papeles ni de estrategias. No sabía que ahora tenía aliados, recursos, sobre todo, conciencia total de cada uno de sus movimientos. Eduardo, le dije, ha llegado el momento de que Elena y Gustavo descubran con quién se han metido realmente. ¿Qué tienes en mente? Voy a firmar el poder notarial. Eduardo se quedó helado. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente. Pero no voy a firmar su versión. Voy a firmar una copia. Modificada, una que no van a notar, hasta que sea demasiado tarde. Esa misma noche, Eduardo y su abogado redactaron una versión legalmente válida del poder notarial, original. Por fuera, idéntico al que Elena me entregó, pero por dentro, blindado. Cláusulas específicas que anulaban automáticamente el poder si se demostraba fraude, otras que me permitían revocarlo en cualquier momento sin previo aviso. Elena pensaba que me tenía en jaque mate, pero estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar al ajedrez. El día de la firma, Elena llegó al despacho del notario con Gustavo a su lado, vestidos como si fueran a una ceremonia. Mi hijo llevaba el traje azul marino que yo misma le regalé en su último cumpleaños, pero no podía sostenerme la mirada. No podía. Mamá, estás haciendo lo correcto, me dijo sin convicción. Elena ha trabajado muy duro para organizarlo todo. Añadió. Elena hojeó los papeles una vez más, revisando cada línea como quien se asegura de que la presa no se escape. Lo que no sabía es que yo me había aprendido ese documento de memoria. Cada punto, cada coma. El abogado de Eduardo había hecho un trabajo impecable, por fuera. El documento que ella creía tener bajo control. Por dentro, una bomba legal esperando activarse. ¿Está usted segura de esto, doña Verónica?, preguntó el notario, como exige el protocolo. Completamente segura, respondí con la voz rota,
la voz de una mujer derrotada que finge resignación. Ya no puedo con estas cosas sola. Elena sonrió y le puso una mano en el hombro a Gustavo. Ese gesto el gesto de quien cree que ha ganado la partida, sin darse cuenta de que acaba de firmar su propia rendición. Firmé el documento con la mano temblorosa, fingiendo la fragilidad exacta que ellos esperaban ver. Cuando terminé, Elena prácticamente me arrancó los papeles de las manos. No te preocupes por nada más, Verónica. Gustavo y yo nos encargamos de todo. Esa misma tarde, mientras ellos probablemente brindaban por su victoria, yo estaba en casa de Eduardo preparando la siguiente fase del plan. Rafael, el investigador privado, llegó con una expresión distinta. Había algo definitivo en sus ojos. Señora Verónica, dijo al sentarse, tengo noticias importantes, las que llevábamos semanas esperando. Los bomberos han finalizado la investigación del incendio y han encontrado pruebas claras de que fue provocado. Me llevé la mano al pecho, aunque lo había sospechado. Escucharlo, así, con palabras precisas, fue como una descarga. ¿Qué encontraron? Restos de acelerante en varios puntos de la vivienda. Patrones de combustión que indican el uso intencionado de productos inflamables. Era la confirmación definitiva. Mi casa había sido quemada, no por accidente, sino con toda la intención. ¿Hay más? Pregunté con un nudo en la garganta. Rafael asintió. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona. Su hijo y Elena estuvieron en su propiedad la noche anterior al incendio. Después de las 11 de la noche, mi corazón se detuvo. Una cosa era sospechar. Otra muy distinta era ver la verdad. ¿Están grabados? Perfectamente. Se les ve entrando con bolsas y saliendo 2 horas después, sin ellas. Eduardo me tomó la mano. La apretó con fuerza mientras Rafael nos mostraba las imágenes en la pantalla del portátil. Ahí estaban, claros como la luz del día, Gustavo y Elena, entrando a mi casa como ladrones, cargando con los materiales que usarían para quemar mi vida. Esto es suficiente para iniciar acciones legales, más que suficiente, afirmó Rafael, pero aún no había terminado. Hay algo más que debes saber. Sacó otra carpeta, más delgada, pero igual de reveladora. He investigado las finanzas de Elena y Gustavo. Entonces soltó la cifra. Tienen deudas por más de 500,000 pesos. Tarjetas, préstamos bancarios. Incluso tienen créditos con prestamistas privados. Me quedé en silencio. 500,000 pesos. Exactamente lo que iban a obtener vendiendo mi terreno por debajo de su valor real. Rafael respiró hondo. Y eso no es todo. Elena ya ha iniciado el trámite de venta. ¿Cuándo? Esta misma mañana. 2 horas después de que firmaras el poder notarial. Ya estaba en la oficina de Yolanda. No perdió el tiempo. Tenía el papel, tenía el control, y salió corriendo a convertir mi tragedia en su salvación financiera. Pero lo que no sabía era que estaba firmando su propia caída. Pero lo que Elena no sabía era que yo también había estado muy ocupada esa mañana. Mientras ella corría a vender mi terreno con una sonrisa en la cara, yo había ido al banco acompañada de Eduardo. Y había hecho algo que lo cambiaba todo. Transferí todos mis ahorros a una cuenta nueva, una que Elena no conocía ni nunca conocería. Mientras ella celebraba tener control legal sobre mis finanzas, yo ya había movido cada céntimo fuera de su alcance. Y lo más importante de todo, había activado las cláusulas secretas del poder notarial. El abogado de Eduardo ya había contactado con las autoridades, había presentado la evidencia del fraude. En términos legales, el poder notarial quedó invalidado en el mismo instante en que Elena intentó usarlo para cometer un delito. Aquella noche, Elena me llamó eufórica. Su voz sonaba ligera, casi infantil. Verónica, tengo noticias maravillosas. El comprador ha aceptado nuestra oferta. Podemos cerrar la venta la próxima semana. ¿Tan rápido? Sí, están muy interesados. Y ya he reservado tu plaza en Atardecer Dorado. Te puedes mudar el mes que viene. El mes que viene. En la mente de Elena, todo ya estaba decidido. Para entonces, yo estaría encerrada,
mientras ella disfrutaba del dinero que había ganado quemando mi vida. Elena. ¿Y si cambio de opinión? Silencio, un silencio denso, peligroso, y entonces su tono cambió. Ya no era amable, ni dulce. Era una voz que nunca antes le había escuchado, fría, afilada, amenazante. Verónica, ya firmaste el poder notarial. Ya no puedes cambiar de opinión. Ahora decido yo. Y he decidido que esto es lo mejor para ti. ¿Y si no quiero ir a la residencia? Entonces, tendremos que hablar con el doctor sobre tu estado mental. Alejandra ya me contó que has estado diciendo cosas raras sobre el incendio. Gustavo y yo estamos muy preocupados por ti. Ahí estaba, la amenaza que llevaba tanto tiempo esperando. Si no cooperaba, me harían pasar por loca y me encerrarían. Elena, ¿me estás amenazando? No te estoy amenazando, Verónica. Te estoy protegiendo de ti misma. Colgué el teléfono y al levantar la mirada, vi a Eduardo al otro lado del salón. Me observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Verónica, acabas de hacer que lo confiese todo por teléfono. ¿Cómo? Rafael lleva grabando todas tus llamadas desde ayer. La tenemos diciendo que usará tu supuesta confusión para controlarte, admitiendo que no puedes cambiar de opinión, confesando, sin saberlo, su plan entero. Era la última pieza del rompecabezas. Ya, teníamos pruebas del incendio provocado, pruebas del fraude financiero, pruebas de que Elena planeaba declararme mentalmente incompetente para quedarse con todo. ¿Cuándo actuamos? Le pregunté con voz firme. Eduardo sonrió. Esa sonrisa que no veía desde hace años, la misma que me hizo enamorarme de él hace décadas. Mañana. Y no van a saber por dónde les ha venido. Mañana. Mañana, Elena y Gustavo van a llevarse la sorpresa de sus vidas. Aquella noche dormí mejor que en semanas. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque, por fin, la justicia tenía nombre y fecha. Durante demasiado tiempo me habían tratado como si fuera una anciana indefensa. Quemaron mi casa, intentaron robar mis ahorros, planearon encerrarme, todo con la frialdad de quien cree que nunca será descubierto. Pero olvidaron algo fundamental. La mujer a la que intentaban destruir ya había sido fuerte y brillante mucho antes de que ellos existieran. Había trabajado, había criado sola, había caído y se había levantado, y ahora iba a recordarles exactamente quién era Verónica. La mañana del enfrentamiento amaneció con un cielo azul limpio, como si hasta el universo supiera que aquel sería un día de justicia. Elena había citado a todos en la notaría para firmar la venta del terreno. Llegó puntual, como siempre que había algo que le interesaba. Venía acompañada de Gustavo, que evitaba mirarme a los ojos, y de Yolanda, la agente inmobiliaria. Yo llegué unos minutos después, con el aire cansado de Tsentesnetristo, quien ha perdido más de lo que puede contar. Llevaba el vestido negro que usé en el funeral de mi esposo. Mis zapatos más cómodos, sí, un bolso pequeño, como si ya no me quedara nada. Elena me vio entrar y sonrió con esa sonrisa suya que tanto conocía, la de quien cree que ya ha ganado. Verónica, qué alegría verte. Hoy es un día muy importante para tu futuro. Lo que Elena no sabía es que Eduardo estaba fuera en el coche con Rafael, esperando mi señal, que nuestro abogado ya había presentado todas las pruebas a las autoridades, que la policía tenía orden de intervenir en cuanto les llamásemos, que su día perfecto estaba a punto de convertirse en su mayor pesadilla. Buenos días, Elena. Buenos días, hijo. Gustavo me dio un beso en la mejilla, un gesto hueco, una caricia que se sintió como una traición. Durante años había sido mi niño, mi único hijo, el centro de mi mundo. Pero al verle moverse cómodo, preparando los papeles, supe que hacía tiempo que había dejado de ser mi hijo para convertirse en el cómplice de Elena. Yolanda desplegó los documentos sobre la mesa del notario. Todo estaba listo: el contrato de compraventa, los formularios de transferencia, las cuentas bancarias donde constaba que Elena sería la receptora del dinero en calidad de representante legal. Muy bien, Verónica, dijo Yolanda.
Solo falta tu firma aquí, aquí y aquí, añadió, señalando con precisión las X rojas. Me incliné ligeramente como si me costara leer, y en voz baja, con tono de duda, pregunté, ¿estás segura de que este es un precio justo? Elena se tensó, apenas un segundo, pero lo noté. Verónica, ya hablamos de esto. Yolanda es una profesional. Ella sabe lo que hace. Es que 2 millones me parecen muy poco para un terreno tan grande. Entonces, intervino Gustavo, con esa voz condescendiente que le había aprendido también a Elena. Mamá, tienes que confiar en nosotros, pero lo que ellos no sabían es que yo ya no confiaba, ni tenía que hacerlo, porque la verdad estaba a punto de entrar por esa puerta. Nosotros estamos viendo por tu futuro, dijo Elena con ese tono envenenado de falsa preocupación. ¿Viendo por mi futuro? Como si encerrarme en una residencia y robarme todo lo que me pertenece fuera un acto de amor. Amor. Qué palabra tan prostituida en boca de quienes no conocen el respeto. Tomé la pluma. Fingí que iba a firmar. En ese momento sonó mi teléfono. Era la señal, la que había acordado con Eduardo. Disculpad, es importante. Es del hospital donde trabajaba mi marido. Algo sobre sus beneficios. Mentí con voz temblorosa. Respondí y hablé lo suficientemente alto para que todos me oyeran. ¿Cómo dije que mi terreno está valorado en 4 millones? ¿Que alguien presentó documentos falsificados? Elena palideció. Yolanda dejó de sonreír. Gustavo me miró, perdido. ¿Qué están diciendo?, musitó mi hijo. Elena trató de arrebatarme el teléfono. Verónica, estás confundida. No, Elena, respondí con voz firme. Por primera vez en meses, veo todo con absoluta claridad. Y en ese momento Eduardo entró por la puerta acompañado de Rafael y 2 agentes de policía. Elena dio un paso atrás, como si acabara de ver un espectro. ¿Quién es este hombre? Llama a seguridad, Yolanda, chilló desesperada. Soy Eduardo Mendoza, abogado de la señora Verónica, y vengo a denunciar un fraude en proceso, dijo él con esa calma que siempre me había hecho sentir segura. ¿Fraude? ¿De qué habla?, balbuceó Gustavo. Mamá, no entiendo, ¿qué está pasando? Rafael avanzó con paso firme y depositó sobre los documentos de venta una carpeta gruesa, rebosante de pruebas. Señora Elena Rodríguez queda detenida por incendio premeditado, fraude inmobiliario y tentativa de estafa agravada, declaró uno de los policías. Esto es un disparate, gritó Elena. Verónica está senil, no sabe lo que dice. Tenemos vídeos de usted y el señor Gustavo entrando a la propiedad la noche anterior al incendio. Intervino Rafael sin inmutarse. Pruebas de acelerantes químicos y grabaciones de conversaciones donde usted admite todo el montaje. Gustavo cayó sentado como si las piernas se le hubieran rendido. Mamá, yo no sabía. Elena, ella me dijo que... Sí sabías, Gustavo. Lo interrumpí con una voz que ni yo misma reconocía. Estabas ahí cuando quemaron mi casa. Estabas ahí cuando me cerrasteis la puerta en la cara. Estabas presente en cada mentira. Elena me dijo que era lo mejor para ti, que estabas perdiendo la memoria, que era peligroso que vivieras sola. Y tú le creíste, porque te convenía creerle. Elena intentó correr hacia la puerta, pero uno de los agentes la sujetó con firmeza. Mientras le ponían las esposas, me lanzó una mirada tan llena de odio que por un instante vi su verdadero rostro. Esto no va a quedarse así, me escupió. Voy a demostrar que estás loca. Nadie creerá a una vieja senil como tú. Ese es tu error, Elena, le respondí en voz baja. Ya, nadie te va a creer a ti, nunca más. Eduardo se acercó a mí y, sin dudarlo, me tomó de la mano delante de todos. Era la primera vez que dejábamos ver que lo nuestro iba más allá de una simple amistad o relación profesional. Verónica, ¿estás bien? Estoy perfecta, respondí, con la serenidad de quien, por fin, ha sobrevivido a la tormenta. Mientras se llevaban a Elena esposada, gritando e intentando zafarse,
Yolanda balbuceaba excusas entre lágrimas. Yo no sabía nada, solo cumplía órdenes, pero los agentes no parecían impresionados. Gustavo permanecía hundido en la silla, la cabeza entre las manos, llorando con el alma rota. Mamá, perdóname. No sabía que iba a llegar tan lejos. Gustavo, tú quemaste mi casa. No, fue idea de Elena. Ella sola. Lo interrumpí con firmeza, sin elevar la voz. Tú, mi hijo, quemaste el hogar donde creciste, el lugar donde celebraste tus cumpleaños, donde lloraste tus fracasos, donde yo te cuidé cuando nadie más lo hacía. Pero Elena dijo muchas cosas, pero las decisiones las tomaste tú. Me acerqué despacio, me agaché a su altura, como cuando era niño y se había raspado la rodilla, como cuando necesitaba consuelo y solo encontraba mis brazos. Hijo, durante 35 años fui tu madre antes que cualquier otra cosa. Antepuse tu bienestar al mío, tu descanso a mis desvelos, tu futuro a mi presente. Trabajé hasta sangrar. Ahorré cada peseta pensando en tu mañana. Lo sé, mamá, sollozó él. No, no lo sabes, porque si lo supieras, no habrías ayudado a arrebatarme mi casa, mi libertad y mi dignidad. Gustavo rompió a llorar descompuesto, pero ya no sentí lástima. Durante semanas había sido yo quien lloraba. Ahora era su turno de vivir con las consecuencias. ¿Me vas a perdonar? La pregunta que toda madre teme algún día escuchar, la pregunta que no se responde con impulsos. Gustavo, el perdón no se mendiga, se gana, y tú tienes un largo camino por recorrer si algún día esperas merecerlo. Eduardo me ayudó a levantarme. Salimos de la notaría con paso firme. Afuera nos esperaba Alejandra. Me abrazó con fuerza, con esa calidez que solo se encuentra cuando alguien de verdad te quiere bien. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, por primera vez en meses, completamente libre. Esa tarde Eduardo me llevó a cenar al restaurante más bonito del centro. Las luces eran suaves, las copas tintineaban y el vino sabía a victoria. Brindamos. Por la justicia, dijo él. Por la verdad, añadí. Y por los nuevos comienzos, dijimos los dos al unísono. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo miré con una sonrisa que llevaba meses escondida. Voy a volver a vivir. Voy a reconstruir mi casa, le dije. Pero esta vez la voy a levantar exactamente como yo quiera. Eduardo me miró con una mezcla de ternura y temor, como si no quisiera presionar, pero tampoco pudiera callarse lo que sentía. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Le sostuve la mirada. A este hombre que había llegado a mi vida como un guardián silencioso cuando más sola me sentía. Eduardo, tengo 63 años. Ya no tengo tiempo para juegos ni fuerzas para fingir. Si vamos a estar juntos, será porque los dos queremos construir algo de verdad. Algo sereno, algo nuestro. Él sonrió con los ojos brillando. He esperado toda una vida por esta oportunidad. No pienso desaprovecharla. Un año después, estoy sentada en el porche de mi nueva casa, con una taza de té de manzanilla entre las manos, mientras el amanecer tiñe de oro las montañas que rodean el valle. La casa que construí no se parece en nada a la que perdí. Es más pequeña, sí, pero también más luminosa, abierta, cálida, tiene grandes ventanales por donde entra el sol cada mañana y por donde escapa la tristeza cada tarde. Cada rincón fue pensado para mí, para mi paz, para esta etapa de mi vida donde, por fin, puedo ser sin pedir permiso. Eduardo duerme todavía. Se mudó conmigo hace 6 meses, después de que me pidiera matrimonio en este mismo jardín, entre las hortensias que planté en memoria de mi difunto esposo. No fue una boda tradicional, fue una promesa silenciosa entre dos almas maduras, la de cuidarnos sin miedo, sin máscaras, con ternura auténtica y libertad compartida. Elena cumple condena de 8 años por incendio provocado y fraude agravado. Gustavo, mi hijo, fue sentenciado a 5. Colaboró con la investigación, así que podría salir antes. Intenté visitarlo durante los primeros meses. Cada vez que lo hacía,
salía más herida. Él no mostraba remordimiento. Me culpaba a mí de todo. Si hubiera sido más comprensiva, más flexible, esto no habría pasado. La última vez que lo vi, hace 4 meses, me dijo algo que, lejos de destruirme, me liberó para siempre. Mamá, Elena tenía razón. Eres una egoísta. Solo piensas en ti. Esa frase me persiguió durante días, no porque fuese cierta, sino porque confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Mi hijo eligió el bando de su esposa hasta el final. No había arrepentimiento, no había comprensión, solo había un pozo de resentimiento y autocompasión. Y fue entonces cuando supe que Demtous, Culpao, había muerto en esa celda junto a sus palabras. Lo había perdido mucho antes del juicio, pero ahora, por fin, me había reencontrado a mí misma. Decidí no volver a visitarle. La venta del terreno de mi antiguo hogar se cerró finalmente, por su valor real, 4.200.000 pesos. Con ese dinero, el seguro que acabaron pagando y las inversiones que Eduardo me ayudó a hacer con paciencia y visión, aseguré mi futuro financiero. Pero más valiosa que cualquier cifra fue la paz mental que por fin encontré. Alejandra, mi vecina y ahora confidente, viene a comer conmigo todos los martes. Desde todo aquello, nuestra amistad se volvió más honda, más silenciosamente sólida, basada en la certeza de que, a nuestra edad, las mujeres tenemos que protegernos, unas a otras sin pedir perdón por ello. Ella nunca menciona a Gustavo, y yo se lo agradezco. Hay heridas que no se curan hablando de ellas cada semana. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras. El timbre de mi casa rara vez suena. Mis visitas son pocas, elegidas, y así me gusta, pero esa mañana escuché el timbre con ese tono que todavía me acelera el corazón. Desde la ventana, vi un coche desconocido aparcado en la entrada. Eduardo se despertó con el ruido y me acompañó hasta la puerta. Tras el cristal, una joven de unos 25 años me observaba con ojos que conocía demasiado bien. Cabello castaño, ojos verdes, la mirada de mi familia. Llevaba en brazos a un bebé, apenas de 6 meses, envuelto en una mantita azul celeste. Era Alejandra, la hija de Gustavo, mi nieta. Hacía más de 2 años que no la veía, desde que Elena me arrancó de su vida con esa sonrisa de hielo que disfrazaba su control. Durante todo el juicio, Alejandra no apareció. Ni una carta, ni una llamada. Solo silencio. Abuela, dijo cuando abrí la puerta. Su voz era un eco exacto de Gustavo cuando era pequeño. Alejandra, ¿puedo pasar?, preguntó con los ojos húmedos. Quiero que conozcas a mi hijo. Eduardo me apretó la mano con suavidad, como quien recuerda algo sin palabras. Tú decides quién entra. Ya no deben forzar la cerradura de tu vida. Y tenía razón. ¿Por qué vienes ahora? Porque necesitaba entenderlo todo, porque me tomó tiempo asumir lo que pasó y porque quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. ¿Sabías lo que planeaban? Alejandra bajó la mirada. Sabía que mamá hablaba mucho de tu casa. Decía que eras muy mayor para vivir sola, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Y por qué no me avisaste? Porque tenía miedo, porque era más fácil creer que mamá tenía buenas intenciones, y porque fui cobarde. No buscaba excusas, no culpaba a nadie, solo estaba reconociendo su miedo y su silencio, un silencio que, sin quererlo, destruyó mi mundo. Alejandra, le dije con la voz más serena que logré reunir. Entiendo que tuvieras miedo, pero tu silencio me costó mi casa, mi seguridad y mi fe en la familia. Lo sé, dijo Alejandra conteniendo las lágrimas. No espero que me perdones ahora, ni siquiera pronto. Solo quiero intentar reconstruir lo que teníamos. Si tú me dejas, miré al bebé que llevaba en brazos, tan pequeño, tan perfecto. Su piel parecía de porcelana tibia. Dormía con una expresión serena, dulce, idéntica a la que tenía Gustavo cuando era un recién nacido y se acurrucaba sobre mi pecho. ¿Cómo se llama?
Pregunté sin poder apartar los ojos de él. Emilio, por el abuelo, por mi abuelo. Mis labios temblaron. Alejandra le había puesto a su hijo el nombre de mi esposo, el único hombre que nunca me falló, que fue padre, amigo y compañero. Ella lo recordaba. Y eso era algo que ni el tiempo ni el silencio habían podido borrar. Su padre no está en nuestras vidas, respondió con honestidad. He decidido criar a Emilio sola, una madre soltera, como yo lo fui tantos años después de perder a Emilio, una mujer joven, con un bebé en brazos y el mundo sobre los hombros, intentando avanzar sin red. ¿Dónde vives? En un apartamento, pequeño, cerca del centro. Trabajo en una oficina de contabilidad. Contabilidad como yo, como cuando conocí a Eduardo hace ya tantos años. La historia, de algún modo, deseaba repetirse con otras formas, con otros aprendizajes. Eduardo me susurró al oído: la decisión es tuya, Verónica, pero recuerda, los nietos no tienen culpa de los pecados de sus padres. Y tenía razón, Emilio no tenía culpa de nada. Y Alejandra, aunque no me defendió, tampoco me traicionó. Solo se acobardó, y eso también es humano. Pueden pasar, dije finalmente. Pero quiero que entiendas algo muy claro, Alejandra. Ella me miró, firme y con respeto. Dime lo que necesites. Esta casa, continué, es mi refugio. Es el lugar donde me reconstruí, donde encontré paz después de tanto dolor. Si vas a formar parte de mi vida de nuevo, tendrá que ser con honestidad total. Aquí no hay sitio para secretos, ni para medias verdades, ni para lealtades partidas. Te lo prometo, dijo sin titubear. Te lo prometo con todo el corazón. Entraron. Eduardo fue a la cocina a preparar café. Alejandra se sentó en el sofá, con Emilio aún dormido en sus brazos, y entonces ocurrió. El pequeño empezó a llorar con un llanto suave, tierno, como pidiendo abrigo. Sin pensar, sin dudar, estiré los brazos y Alejandra me lo entregó. Y fue como si el cuerpo recordara antes que la mente, como si todas esas madrugadas, esas canciones de cuna, esos abrazos y pañales hubiesen vuelto en un solo instante. Lo acuné con naturalidad, con ternura, con esa calma que solo una abuela conoce. Emilio se cayó, apoyando la mejilla contra mi pecho, y ahí, en ese momento tan sencillo, comprendí que la vida aún tenía capítulos nuevos que ofrecerme, no los de antes, no los que me arrebataron, sino otros, más pequeños, más suaves, más verdaderos. Abuela, ¿me puedes contar qué pasó de verdad? Papá y Elena me contaron su versión, pero después del juicio, supe que había muchas mentiras. Durante la siguiente hora le conté todo sin adornos, sin suavizar nada. Le hablé de las manipulaciones, del incendio provocado, de esa noche helada en la que me cerraron la puerta en la cara cuando más los necesitaba. Alejandra rompió a llorar cuando le conté los detalles más duros. Lloró al imaginarme sola, cubierta de cenizas, con la maleta mojada por la lluvia, esperando a que mi hijo me abriera la puerta. Y recibiendo el rechazo más cruel. ¿Tú crees que papá puede cambiar?, me preguntó limpiándose las lágrimas. No lo sé, Alejandra, y sinceramente, ya no es mi responsabilidad ayudarle a cambiar. Eso lo tiene que decidir él. Yo ya elegí salvarme a mí misma. ¿Y yo? ¿Crees que puedo volver a ganarme tu confianza? La miré, a esta mujer joven que lleva mi sangre, que tuvo el coraje de volver a tocar mi puerta después de 2 años de silencio, una madre soltera, una hija de la vida, intentando reconstruir los puentes que otros se empeñaron en quemar. Creo que ya has empezado a ganártela, le dije con ternura. Viniste, me dijiste la verdad, y trajiste a Emilio. Eso significa más de lo que imaginas. Desde entonces, Alejandra viene todos los domingos. Cada semana, Emilio está más despierto, más inquieto, más lleno de vida. Eduardo ha desarrollado una conexión especial con él. A veces los encuentro en el jardín,
Eduardo leyéndole cuentos, y Emilio observándolo con esa atención pura que solo tienen los niños cuando se sienten seguros. El mes pasado, Alejandra me preguntó si podía pasar la Navidad conmigo. Fue la primera vez en muchos años que alguien me pidió compartir una fecha importante no por deber, sino por deseo real de estar conmigo. Pasamos una Nochebuena inolvidable. Eduardo cocinó un pavo delicioso. Yo preparé mi famoso pastel de 3 leches y Alejandra trajo regalos para todos, aunque Emilio se entretuvo más con las cajas que con los juguetes. Nos reímos hasta que nos dolió la barriga. Esa noche, ya con la casa en silencio, Eduardo y yo salimos al jardín. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Nos sentamos en los sillones de mimbre, con una manta compartida sobre las piernas. ¿Eres feliz?, me preguntó en voz baja. Sí, le respondí sin pensarlo, pero no es la felicidad de antes. Entonces, es una felicidad madura, una que viene después de haber tocado fondo y decidido no quedarse allí. Una felicidad que no depende de tenerlo todo, sino de haber aprendido a vivir con lo justo y necesario. Una felicidad que no duele. Y ahí, bajo aquel cielo inmenso, con la brisa acariciando nuestros rostros y el eco suave de las risas de Emilio aún flotando en él aire, supe que había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer que habían traicionado, era la mujer que se había reconstruido con sus propias manos. Es una felicidad distinta. Antes, mi felicidad dependía de hacer felices a los demás. Ahora, mi felicidad nace de estar en paz conmigo misma. Eduardo me besó la frente con esa ternura suya, esa que me recuerda día tras día por qué sí vale la pena empezar de nuevo a los 63 años. Esta mañana, mientras escribo en mi diario lo que ha sido este año de reconstrucción, lo entiendo con total claridad. Mi historia no es única. Somos muchas mujeres de mi edad que hemos sido traicionadas por quienes más amábamos, mujeres que dimos todo, amor, tiempo, dinero, vida, y que aún así fuimos vistas como un estorbo, como una carga, como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración de su mundo. Pero también sé que hay esperanza, porque nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para decir no más. Nunca es tarde para poner límites, para decidir quién se queda y quién se va. Para reclamar lo que es tuyo, tu vida, tu espacio, tu dignidad. Elena y Gustavo creyeron que me habían vencido. Me imaginaron derrotada, sola, sin salida. Pero se equivocaron. No solo sobreviví, me reconstruí. Y lo que encontré al otro lado del dolor fue mucho más hermoso de lo que había imaginado. Libertad, serenidad, amor auténtico. Hoy, cuando contemplo el amanecer desde mi jardín, no pienso en lo que perdí, pienso en todo lo que gané. Gané el derecho de volver a elegir. Gané la paz de saber que valgo. Gané el amor sin condiciones y la certeza de que merezco respeto en cada etapa de mi vida. Gustavo saldrá de prisión el próximo año. No sé si intentará buscarme. Si lo hace, estaré preparada, no para pelear, no para odiar, sino simplemente para mirarlo a los ojos desde la mujer nueva en la que me he convertido. Ya no soy la madre rota que lloraba en silencio. Soy una mujer que se puso de pie, una mujer que aprendió a elegirse a sí misma. Desde la cuna, Emilio balbucea como si saludara al nuevo día. Eduardo empieza a despertarse, y yo, con una taza de té en la mano y el corazón en calma, susurro para mí misma: hoy también es un buen día para empezar de nuevo. Hoy, Verónica ya no vive rodeada de lujos, pero cada rincón de su nuevo hogar respira paz, dignidad y amor verdadero. Ya no espera que su hijo la llame porque ha entendido que hay pérdidas que, aunque duelen, también liberan. A veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a una misma, y Verónica lo hizo, no para vengarse, sino para volver a caminar, sin miedo, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a su pasado. Gracias por acompañarnos en esta historia de silencio, coraje y renacimiento.
Si alguna vez sentiste que te apagaban poco a poco, recuerda, mientras quede una chispa, puedes volver a encender tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también has tenido que volver a empezar alguna vez? ¿Qué fue lo que te dio fuerzas? A veces no es el fuego lo que nos consume, sino el silencio de quienes deberían sostenernos. Pero incluso en medio de la traición, una mujer puede reconstruirse, porque cuando el mundo la dio por vencida, ella eligió renacer. Hoy, Verónica ya no espera llamadas, ya no implora amor, camina con pasos firmes, rodeada de verdad, dignidad y un nuevo comienzo. Y eso es más valioso que cualquier herencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar con el alma y por permitir que historias como esta encuentren un eco en corazones como el tuyo. Que nunca nos falte el valor de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido.